No me puedo imaginar mi vida sin ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de 2 más 1, un nuevo capítulo. Sí, gracias a Dios, nuevamente podemos compartir otro tema y no un tema nuevo, seguimos con el tema pasado, como habrán visto en el avance, así que este tema es tan amplio que no difícil en 20, 30 minutos en un podcast poder toda una hablar. Vida matrimonial, seguimos aprendiendo cómo vamos a resumirlo en un podcast de 20 minutos. Pero la idea es, como desde el principio dijimos, que la gente, los matrimonios lo conversen. Claro, de hecho, nosotros también, mientras ideamos, hablamos de nuestras propias experiencias, de cómo eventos que pasaron en nuestra vida matrimonial, de cómo Dios nos ayudó a ir superando, a ir poniéndolo en práctica, a ir perdonando. Eso, el tema del perdón. Cuando se traiciona la confianza, el tema, siguiendo un poquito, como bien dijo mi esposa, del tema del perdón. ¿Cuándo traicionamos la confianza a nuestro cónyuge? Y cuando faltamos a lo acordado, cuando faltamos al pacto que hemos hecho el uno con el otro. Y quizás un poquito mencionando lo del programa pasado, cuando hablábamos de dialogar de repente en el matrimonio, que son aquellas cosas que nos ofenden o que nos hacen sentir mal para que la otra persona pueda saber y no lo haga. Bueno, de repente hablamos de esas cosas, llegamos a un acuerdo y esto, bueno, ok, vamos a hacerlo. Después de repente se da que una de las dos partes no cumple. Y ahí eso ya es para que esa confianza ya empieza a traicionarse, o mejor dicho, la persona se sienta traicionada y diga, no respetó, no hizo lo que acordamos, y eso ya nos hace sentir mal y nos sentimos traicionados. Sí. Y como mencionábamos el programa pasado, ¿verdad? De a veces en las cosas pequeñas, y luego eso se traduce, nos lleva a algo más grande. Lo mismo cuando hablamos de traición también en cosas pequeñas como las que mencionas, pero también aquellas importantes como por ejemplo una infidelidad. Sí. Y cuando hablamos de infidelidad, no solamente estamos hablando de un adulterio, ¿sí? De romper ese pacto en el acto en sí, porque a veces decimos fue infiel, que se fue con otro, con otra, ¿verdad? Y lo vamos a enfocar en algún otro programa. La infidelidad ya empieza en el pensamiento. De hecho, vamos a hablarlo hoy de cómo actúa la mente. Y de hecho la Biblia dice que aquí ya empezamos a pecar. Sí. No es una situación en el matrimonio que, ay, me caí, ¿verdad? Te fui infiel. No, eso tuvo un montón de procesos, ¿verdad? Sí. Algo que se fue pensando, se fue con la ayuda de Satanás maquinando, ¿verdad? Alimentando, programando, planeando, y va hasta el momento, lo otro, el acto en sí ya es nomás como solemos decir, la cereza en la torta, ¿verdad? Sí. Y ahondando un poquitito nomás para no salir del tema, habíamos visto los asesinos del matrimonio. Uno de ellos, si recuerdan, es la pornografía. Cuando uno accede a la pornografía, está pecando. Claro. Está pecando contra Dios, contra su esposa y con uno mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a eso me refiero, ¿verdad? Que tiene que ver esto cuando traicionamos ya de esa manera. Mucha gente, por ejemplo, en el matrimonio, en el tema de la pornografía, por ejemplo, lo ve como algo, se está traicionando la confianza, porque yo dije te voy a ser fiel, ¿no es cierto? Entonces va a ser muy importante estos ejemplos que tengamos en cuenta y lo hablemos dentro del matrimonio. Ahora, ¿qué podemos hacer ante una falta? ¿Qué vamos a hacer? Y si vamos a ver lo que la Biblia dice, tenemos que perdonar. ¿Hay que perdonar? Sí. Todo. Todo, dice la Biblia. Nos ordena perdonar. Es esencial que perdonemos a quienes nos han lastimado. Y usted va a decir, no, usted ni se imagina lo que yo estoy pasando. Podrías decir, sí. Pero como lo vamos a mencionar más adelante, el perjudicado es la persona que no perdona, porque se queda encerrado. Totalmente Encerrado, encarcelado, atado, cautivado, y no nos damos cuenta, ¿verdad? Principalmente en amargura y odio. Y mucha gente está encerrada hace años. Sí. Años por no soltar, por no otorgar el perdón para uno mismo.
Entonces, vamos a dar 3 pasitos para poder, este tema del perdón y cómo ir sanando eso. 3 ejercicios que creo nos van a ayudar cuando ocurre ese hecho, esa falta en el matrimonio, cómo encarar. Primer paso, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo. Cuando decidimos perdonar, y la vez pasada lo dijiste muy bien, es una decisión. No es un sentimiento. Yo decido perdonar, porque si es una cuestión de sentimiento, ¿qué va a pasar probablemente, verdad? Hoy sí, mañana me acuerdo y otra vez vuelven todos esos sentimientos de nuevo. Y reacciona la persona a eso, ¿verdad? Le dice a los reyes, ¿qué es lo que te pasa? Y a veces ella se acordó de algunas faltas del mes pasado, porque amaneció así. Sí. Y peor si la mujer está en sus días, tráelo a su mente y su corazón, ¿verdad? Pero es una decisión. ¿Para qué? Para liberarnos de las heridas que produce la falta, porque es una herida. Totalmente. La falta que nos pudiéramos... El daño, la ofensa. En este caso, si vamos a ir enfocando a lo que es la infidelidad, es una herida demasiado grande. Muy grande. No lo quiero catalogar, mejor dicho, como lo más grave. Está dentro de la línea de cualquier otro pecado, pero es lo que más daño produce dentro del matrimonio. Que hay personas que inclusive lo expresan y dicen, yo le voy a perdonar todo a mi esposo o a mi esposa, pero la infidelidad nunca. No me pidas que perdone la infidelidad. Sí, y por eso justamente qué importante este primer paso de que ese tipo de pensamientos, por ejemplo, lo cautivemos a Cristo, ¿verdad? Que lo llevemos, lo sometamos, lo que esa es una palabra mejor esa traducción, someter a Cristo, ¿verdad? Como bien lo dice en 2 Corintios 10:5, ¿verdad? Ahí la palabra nos anima, nos exhorta y nos dice que dejemos de lado cualquier argumento, cualquier altivez, cualquier tipo de pensamientos, de conocimiento o de cosas que vayan en contra de Dios, dice. ¿Y qué es lo que va en contra de Dios? Todo aquello que el enemigo va poniendo en nuestra mente, ¿verdad? Cuando se da una situación así. Y ahí viene la palabra de Dios y nos dice que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar, dice, todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, llevar y someterlo a la autoridad de Cristo. Va a ser lo único que me va a ayudar a mí para poder perdonar, aún la infidelidad. Y ese es un paso muy importante hacia la libertad de uno mismo. Lo que hablamos anteriormente, no ser prisioneros de la falta del perdón, sino sí, cuesta y mucho, ¿verdad? Someter todo eso, ¿verdad? Pero nuestros pensamientos deben someterse al control de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5. Y nuestra mente en tal sentido, queridos amigos, es un campo de batalla. Sí. La Biblia habla, el apóstol Pablo habla muchísimo sobre la mente. La mente. Sí, los pensamientos, lo que genera, porque genera órdenes que luego van al corazón y el corazón después reacciona. Entonces tenemos que empezar por ahí, de qué estamos pensando, tal cual es su pensamiento, tal es él, dice la palabra, ¿verdad? Entonces lo que vos estás pensando, eso lo vas a producir. Totalmente. Y por eso también, ya que mencionaste a Pablo, él nos dice que tengamos la mente de Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Cristo no va a pensar en todo lo malo, y por eso Pablo también dice, en esto piensen en cosas buenas, en lo que es agradable. Un versículo tras otro que nos lleva y nos anima a que en qué debe estar metida nuestra mente, qué es lo que, mejor dicho, debe haber en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y si Satanás, de hecho que sabe que esa es un área que si conquista tu mente, él puede gobernar toda tu vida. Esto es clave para todas las áreas de nuestra vida. Si él gobierna nuestra mente, si él conquista nuestra mente, y en eso él es muy hábil, el enemigo, el manipulador, que significa Satanás,
hace eso constantemente. Sí. Fíjate en el Génesis, ¿sí? A Jesús mismo cuando inició su ministerio, le llevó al desierto y empieza a tentar, mete pensamientos. Pero ¿cómo ideas, ¿Sí? Sí, conceptos errados y que sin darnos cuenta nosotros caemos en eso fácil. Cuando una pequeña abertura nomás que demos, ahí el enemigo ya tiene campo abierto, libre para empezar a meter en nuestra mente esas ideas. Y en el matrimonio es una constante eso, ¿verdad? Porque como estamos, es una relación, Satanás empieza a meter, ¿por qué llega tarde? ¿Por qué no te llama? Y esos son los pensamientos dañinos que Satanás utiliza para empezar a nosotros a abrir la puerta de nuestra mente. Y ahí ya Satanás entró de pleno, de lleno entró a tu mente. Y eso después va a perjudicar enormemente tu vida y tu relación. Así que mucho cuidado con eso. ¿Qué dice Efesios 4:31? Ahí también el apóstol Pablo nos da una indicación muy interesante, ¿verdad? Sí, justamente ahí nos anima en la palabra de Dios de que podamos, dice, quítense, la Reina Valera dice de vosotros, quítense de ustedes toda amargura, dice todo enojo, ira, gritería, malicia, todo ello nos está animando a que quítense, saquen de todo, desde ustedes. Y es una manera de orar eso. Cuando estamos pasando este proceso de llevar cautivo, es orar. Señor, ayúdame a quitar, a abandonar todo pensamiento que me produce enojo, gritería, toda clase de malicia, dice Pablo. Porque a veces uno se quiere vengar. Ahora se va a encontrar conmigo, va a saber ahora. De que decirle, Señor, ayúdame a que todos estos pensamientos que me invaden, someter a ti, Cristo, ¿verdad? Es una muy buena manera de orar. Tiene que ser una constante, no solamente porque hoy oré y ya va a desaparecer mañana, pasado, hasta que veamos que eso va menguando nuestra vida, esas emociones de muchas veces de odio, de venganza. De ira, Entonces, orar con Efesios 4:31 para someter esos pensamientos al Señor. Segundo paso, dejar el caso en manos de Dios. Tiene mucho que ver con el primero. Yo prefiero dejar en mis manos. Yo voy a arreglar en mis manos, ¿verdad? Que quede en mis manos, dice. Eso es lo natural, ¿verdad? Porque es nuestro sentimiento, ¿verdad? Porque es muy difícil superar ese daño, esa herida. Es muy difícil. Vos bien dijiste, la persona va a perdonar cualquier otra cosa, pero ese es un daño muy grande cuando se daña ese pacto con una infidelidad. Yo te prometí y no cumplí. Entonces genera un daño, una herida muy, pero muy grande. Y nosotros, mayormente, nuestra primera reacción es creemos que la persona merece un castigo. Sí. Y me voy a vengar. Y a veces inclusive se dan situaciones en que la otra persona, él me hizo, yo también voy a hacer. Exacto. Y peor es ahí, lastimosamente, ¿verdad? Bueno, él decidió irse con otra, yo también voy a buscar otro. Sí. Voy a buscar también otro varón, ¿verdad? Es el famoso, la ley del talión, ¿verdad? Sí. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, en el ámbito matrimonial es así también. Sí, él me hizo, yo le voy a hacer el doble entonces, para que sufra. Sí. ¿Entendés? Y nos pasa a todos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿pero qué dijo Jesús? Recordaba cuando a él le dijeron ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, dice, amen a sus enemigos, perdonen, ¿verdad? Él trajo esa ley del talión, lo modificó tremendamente para dejarnos que el camino correcto, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestro tercer paso, conecta muy bien, pero la palabra, Dios nos ordena perdonar. Sí. Y dejar en sus manos, como dice este segundo paso, es lo que más nos cuesta. Dios es un Dios de justicia. Eso. Y Él nos llama y nos pide en su palabra, dice, mía es la venganza. Yo voy a hacer, dejen en mis manos. Y Él es un Dios justo y Él va a saber cómo va a actuar, de qué manera Él va a tratar con esa persona. Y aunque nos cueste mi tarea, mi deber, perdonar y Señor, yo dejo en tus manos. Dejo en tus manos, aunque me cueste. Quizás lo que están mirando va a decir, ay, pero para vos seguramente es fácil porque no pasaste por eso, ¿verdad?
yo soy la que estoy sufriendo, ¿verdad? Vos no me vas a poder entender, pero la palabra de Dios. Por eso lo que decíamos anterior, lo anterior, qué importante es someter por eso a la autoridad de Cristo todos esos pensamientos de ira, de abandonar, hacer esa oración. Y eso me va a ayudar a que realmente yo pueda lograr este segundo paso de dejar en manos de Dios. Señor, yo te entrego. Vos te vas a encargar de la mejor manera de mi esposo, de mi esposa, por lo que hizo, ¿verdad? A lo mejor mucha gente no te va a entender, pero Dios sí. Dios sabe el daño, Dios sabe el dolor que te produce, y por eso en su palabra está establecido que el perdón es el camino para que realmente vos puedas sanar. No es una cuestión de mirá cómo él todo lo que hizo y ahora campante anda, y nosotros queremos una justicia diferente. Y nos va dañando interiormente eso a tal punto que no podemos vivir una vida plena, porque vivimos atados. Entonces la Biblia, la palabra de Dios te dice, mira, este es el camino. Cuesta, claro que cuesta, pero es el camino para la sanidad. Tercer paso. Y el texto para fundamento bíblico, Deuteronomio 32-35 y Romanos 12-19 hablan sobre, dice Dios lo que estabas mencionando, que Él va a tomar cartas en el asunto. Deja en manos del Señor. Tercer paso es el camino de la restitución. Y muy interesante porque la Biblia, al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hablan sobre la restitución. Y muy interesante esto de la perspectiva de utilizarlo de la persona que cometió una falta. Porque acá a veces es el tema, a querer tapar nomás. Y qué importante es que la persona, el cónyuge que reconoce, se arrepiente, que restituya el daño ocasionado. Entonces, la restitución es un concepto bíblico y hay pasajes, tanto como lo mencioné, Antiguo y Nuevo Testamento, que hablan y revelan la mente de Dios en cuanto a este tema. ¿Por qué es importante el principio de la restitución en el matrimonio? Porque un verdadero arrepentimiento, estábamos diciendo, va a decidir a perdonar, pedir perdón a la pareja, y también va a tener que mostrar algunos aspectos de restitución del que ha fallado. Entonces, yo quiero mencionarte tres. En primer lugar, tener conciencia plena del error cometido, y así como lo que esto implica, y del daño que se produjo a la pareja. Por eso dije, hay gente que proyecta el problema, culpa a otro de esa situación, inclusive a la esposa. O quiere justificar también, muchas veces. Y es lo más normal. Que queremos justificarnos. Es lo que decías también de culparnos, pero ella luego dejó de ser cariñosa conmigo, ella dejó de atenderme, ella dejó de hacer esto, lo otro, y justo apareció alguien que suplió esas faltas, ¿verdad? Entonces de esa manera vamos justificando o vamos proyectando el pecado o el problema en el cónyuge, en la otra persona. Hay que tener plena conciencia de que uno ha fallado, que esto afecta el matrimonio y que se produjo un daño. Hay que reconocer. Y ese es el primer punto. En segundo lugar, debe sentir y expresar su arrepentimiento genuino, genuino por la falta cometida. Porque a veces, cuando así sentimos nomás. Hay un remordimiento, me siento mal en el momento, lloro, por favor, perdóname. No voy a volver a hacer más bien en las promesas, ¿verdad? Te prometo, y es la última vez. Pero después pasa el tiempo, pasó el remordimiento, todo lindo, trae en el matrimonio y vuelvo otra vez. No hay un arrepentimiento, esa es señal de que no hay un arrepentimiento. La palabra de Dios nos habla de que el arrepentimiento justamente es dar la espalda, dejar de hacer este daño que yo causé hoy, esta falta que tuve, yo me arrepiento, pido perdón y dejo esa. Hay un cambio total. Hay un cambio y se ve eso. Yo no necesito estar repitiendo, mira, me arrepentí, ¿verdad? Mira que viste que ya estoy arrepentida o arrepentido, ¿verdad? Eso se ve. Porque es una convicción de vida. De hecho, todos estamos expuestos ahora. El camino del arrepentimiento
es una cuestión de que también se evidencia en eso, genuino. Sí. Genuino, no es una fachada como decís, o para estar bien nomás, o para muchas veces por los hijos, muchas situaciones que se dan en el matrimonio. Pero sentir y expresar, Sí. no es una vez nomás, que es mencionar un verdadero arrepentimiento. Y en tercer lugar, debe haber voluntad para corregir esa falta. Mucho que ver también esto. Hay que trabajar. Cuando se dañó la confianza, hay que recuperar. Y ese recuperar, mi querido, mi querida, es un trabajo intenso, Sí. constante. Y de ambos. De ambos. De ambos. Lo que estamos mencionando, es importante que la persona que falló reconozca, se arrepienta y haga algo en pos de restituir, de restituir, el enmendar el daño causado. Si yo fallé contigo, yo tengo que hacer algo para enmendar ese daño, para para ayudarte a sanar esa herida, ¿verdad? Me corresponde de qué manera yo voy a restituir ese daño que te causé. Y eso necesita de varias cosas que yo tengo que ir haciendo, ¿verdad? Para, como decías, ganarme otra vez tu confianza. Pero también la otra parte. No es yo ponerme nomás de brazos cruzados, bueno, a ver qué vas a hacer para ganar otra vez mi confianza, Que hay ¿verdad? muchas veces entre la manipulación. Sí, la manipulación, ¿verdad? Y eso, cuando una vez que ingresa eso dentro del matrimonio, eso ya es algo sin retorno muchas veces, ¿verdad? Entonces, por eso decía que de ambos trabajar la confianza. Está bien, mi esposo falló, yo decido perdonar, pero yo también tengo que poner de mi parte para que esa confianza, porque como hablamos una vez, es siempre en pos del matrimonio. Sí. No es que vos nomás estás, como vos fallaste, bueno, ahora sé, vos ganar otra vez mi confianza. Yo también tengo que poner de mi parte en trabajar que esa confianza, porque si yo no pongo de mi parte, mi cónyuge puede hacer de todo para restituir eso, pero si yo no pongo de mi parte, esa confianza nunca va a restaurarse otra vez dentro del matrimonio. Los cónyuges pueden cometer errores y es cuando el perdón se constituye, querido matrimonio, en un ingrediente indispensable para que el matrimonio continúe, ¿sí? Para que el matrimonio siga a pesar de, pero de manera saludable, y el camino es el perdón. Entonces, dejamos este tema para seguir conversando. Nuestro tiempo se va demasiado rápido. Sí. Da gusto hablar sobre estos temas y nosotros también aprendemos. Cuando nos demos cuenta del maravilloso alcance del perdón de Dios, vamos a encontrar la fuerza para perdonar a nuestro cónyuge. Y como lo vimos en la anterior, más de 490 veces. Sí. Y tener en cuenta ahí lo que mencionamos del Padre Nuestro. De que necesitamos perdonar. Si queremos que Dios nos perdone, mejor dicho, nosotros también necesitamos perdonar. Perdona, dice, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted está pasando por una situación difícil en su matrimonio, yo quiero invitar a que se acerque a Dios, porque pidiendo perdón a Dios por nuestra vida, acercándonos a nuestra relación profunda, Él nos va a ayudar mediante su Espíritu Santo a poder entender el perdón y otorgar el perdón, así como Él nos perdona. Así que dejamos este tema. Si tiene alguna consulta o quiera, estamos en Instagram, 2+1PY, entonces pueden comunicarse con nosotros también. Para nosotros es un gusto compartir una edición más, y recuerden algo muy importante: esposo, esposa y Dios, cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Hasta la próxima. Chao, chao. Mi vida